tema que estamos tratando el día de hoy acá en Soluciones y les dejaba una pregunta al aire y ya el doctor me decía, es interesante, porque hay muchas personas que si empiezan a presentar alguna dificultad para conciliar el sueño, acuden a tomar lo que está tomando la vecina que no puede dormir, lo que tomó fulano que tampoco pudo dormir, me recomendaron en la farmacia este té o esta infusión, o ya en la casa naturista me dijeron tal y tal cosa. ¿Qué tan recomendable es esto? Sí. Esa pregunta nos lleva a un elemento importante y preocupante, que es que muy poca gente consulta. A veces hay estadísticas un poco alarmantes, dice 5% apenas de la población que tiene problemas de sueño consulta a un médico. Es lamentable. O habla del problema cuando va a una consulta médica, se olvidan del asunto. Pero lo que es más grave es que muchos colegas, lamentablemente, tampoco preguntan acerca de cómo está durmiendo la persona. No introducen el tema, no lo evalúan. Y Y deberían preguntárnoslos en por cualquier especialidad que supuesto, vamos. por supuesto, porque ese es un problema tan general y además el sueño es un aspecto tan importante de la vida que no se puede dejar de lado en ningún momento. Entonces viene el problema de la automedicación. La persona le pregunta A la a vecina, al la comadre. vecina, a la prima, a la comadre, ¿qué tomo para el sueño? Entonces, toma tal pastilla que a mí me fue muy bien. Empieza el proceso de la automedicación, porque muchos de estos medicamentos que podrían estar indicados en algunas situaciones, en algunas alteraciones del sueño y en el insomnio propiamente, tienen que ser manejados con mucho cuidado desde el punto de vista de clínico. Y por supuesto, este, existen riesgos con el uso de medicamentos. Quizás las sustancias naturales y los brebajes, los té, ese tipo de cosas no quede tanto problema. Y al fin y al cabo, si resultan de ayuda, bueno, está justificado que se utilicen. Muchas veces hasta tienen un efecto sugestivo, pero muy bueno, porque lo importante es que ayude. Pero cuando empiezan a tomar ya fármacos, sin tener una indicación médica precisa, sin haber sido evaluados, sin haber consultado, entonces ya se pueden crear problemas, problemas que muchas veces complican el trastorno del sueño. Y evidentemente que la función nuestra como médicos es orientar y evitar que estas situaciones ocurran, porque cada día son más las personas que están tomando medicamentos sin una indicación médica para dormir, y lo hacen simplemente porque preguntan. Eso no permite que nosotros hagamos una evaluación de cuál es la causa de ese problema. Tú dices, bueno, sí, la mayoría de la gente está estresada por todo lo que está ocurriendo, etcétera, etcétera. Claro. Sí, pero no todas las personas reaccionan de la misma manera. Pero puede ser que a la vecina, a mi comadre, le recomendaron esto, ella me lo recomendó y a mí me está funcionando. Sí. ¿Eso puede tener una consecuencia a largo plazo? Sí, el uso de los psicofármacos, específicamente de los que se emplean para inducir el sueño, de los hipnóticos, tiene que ser estrictamente bajo vigilancia médica, como ya lo indicó el doctor Pacheco, porque a largo plazo puede traer consecuencias como, por ejemplo, la dependencia a benzodiazepinas, que son los fármacos más ampliamente utilizados para tratar los trastornos del sueño, aun cuando existe otro grupo de psicofármacos no benzodiazepínicos que también son muy buenos, muy eficaces, y digamos que no producen a mediano y a largo plazo los efectos que sí pueden producir los primeros. Entonces podemos ver también efectos deleterios sobre la memoria y sobre todo en el adulto mayor, por esto que yo comentaba minutos atrás acerca de los acortamientos de la fase de sueño REM, que es donde se consolida la memoria. Las benzodiazepinas en este caso actúan a nivel de esa fase y pues pueden complicar aún más las cosas. Entonces sí tienen efectos, pues principalmente las dependencias, los efectos a nivel de la memoria, si esta persona está tomando otros medicamentos, las interacciones farmacológicas que pueden traer efectos secundarios indeseables, sedación excesiva, caídas, que en adulto mayor son bastante peligrosas las caídas,
Si son pacientes que están anticoagulados, obviamente las caídas siguen siendo horribles, siguen siendo fatales. Entonces hay que evaluar bien. Si le está funcionando, perfecto, pero vaya donde un especialista y entonces ese especialista de ahora en adelante será quien va a controlar y dirá por cuánto tiempo, porque es variable de una persona a otra. O sea, hay unos estándares más o menos dentro de los cuales nos podemos manejar con estos psicofármacos, pero varía de una persona a otra y pues obviamente que bajo supervisión médica se pueden evitar muchas consecuencias fatales en los pacientes. Y además, ¿por cuánto tiempo va a funcionar ese medicamento? Exacto. ¿No? Yo Sí. creo que uno de los más comunes es la valeriana. Uno siempre escucha a las abuelitas, Con las tómate gotas una del gotita. Carmen. Hola. Exacto. No, Muy bien. es lo, digamos, lo más común. ¿Qué pasa si una persona al acostarse siente que se duerme enseguida, pero se para muchas veces en la noche por algún trastorno que tenga? Sí, ¿Qué pasa? ¿Eso también eso entra ocurre, en el sueño, eso en el ocurre. insomnio, perdón? Sí, eso es parte del insomnio. Yo lo mencioné al comienzo cuando hablamos del concepto y se relaciona con despertares frecuentes que son percibidos por la persona o por el paciente. Lo cierto es que normalmente en la fisiología del sueño nosotros nos despertamos muchas veces en la noche, pero no lo recordamos o no tenemos conciencia de eso. Pero la Manera persona que inconsciente. tiene insomnio, dentro de las alteraciones que puede sufrir, son esos despertares que, como ya dije, no llevan a la persona a dormirse inmediatamente, sino que puede empezar a dar vueltas en la cama y demás. Ahora, no es necesariamente que ocurra eso, aunque eso es lo más frecuente en cuanto a las alteraciones que caracterizan al insomnio, sino que, bueno, esa persona de repente también tiene dificultad para conciliar el sueño. Quizás la gente relaciona más el insomnio con la dificultad para iniciar el sueño. Dice, no puedo dormir, no me puedo No me puedo dormir, dormir. pero lo que viene después, que tiene que ver con la calidad del sueño, también es importante. Ahora, hay personas que, por ejemplo, duermen poco tiempo, es lo que se llama los dormidores cortos, que duermen 4, 5, 6 horas, bueno, 4 quizás es un poco raro, pero 5 o 6 horas y descansan y se sienten perfectamente al día siguiente. Entonces, esos son personas normales. Por el hecho de tener menos cantidad de sueño, no tienen un problema de insomnio, porque eso no repercute en su vida cotidiana, no les produce alteraciones que ya mencionamos, y evidentemente esa persona difícilmente no va a consultar. Y eso hay que tenerlo en cuenta, porque cuando se evalúa una persona que no está durmiendo bien, hay que evaluar y determinar cuál es la causa, porque la causa es lo que nos va a llevar a hacer un tratamiento adecuado. Por eso les decía, hay muchas causas para el insomnio. No solamente el insomnio primario, el insomnio crónico, el insomnio agudo. Está el insomnio relacionado con patologías psiquiátricas. ¿Sabes qué? En la depresión, Ajá. 90% de los pacientes aproximadamente con depresión sufren de insomnio. Muchas veces el síntoma inicial de una depresión es el insomnio. Y muchas veces el insomnio va a repercutir en la evolución de enfermedades como la depresión. Si una persona tú la tratas por depresión y mejora, pero sigue durmiendo mal, la enfermedad se va a prolongar y se va a hacer resistente al tratamiento. Entonces tiene una enorme importancia desde el punto de vista clínico, porque hay que ubicarlo como relacionado con la depresión, relacionado con la ansiedad, relacionado con trastornos de dolor o relacionado con otras patologías cardiovasculares, respiratorias, etcétera, etcétera, e inclusive con otras patologías del sueño. Es decir que dentro de los mismos trastornos del sueño hay algunas patologías que se complican con insomnio. Sobre las consecuencias, doctor, usted nos hablaba al inicio del programa sobre aquellos, puede producir dolores de cabeza, nos hablaba también de esa sensación o sentirse cansado durante el día.
mal que podrían carácter, la ser, irritabilidad, que los podrían cambios del ser ánimo. sí. síntomas o consecuencias, digamos, inmediatas, ¿no? Ujú. Pero ¿qué pasa con esas consecuencias a largo plazo si no tratamos el insomnio? Eso me lo van a responder en la próxima parte. En la próxima parte también estaremos hablando sobre las recomendaciones de nuestros especialistas para tratar el insomnio. A la pausa y volvemos.